Cuando compras una acción de una empresa, dependes totalmente de su rentabilidad. El riesgo de la empresa es asimismo el riesgo de tu inversión. El fondo de inversión es un producto financiero que se trata de un paquete de varias acciones, en donde tu capital se distribuye entre ellas y así se logra disminuir el riesgo. Aún así, no es recomendable invertir sin conocer bien el producto financiero que compras con tu dinero. Tenés que tener un conocimiento básico antes de tomar una decisión. Así que en este video te explico de forma sencilla qué es un fondo de inversión, sus ventajas y sus desventajas. El fondo de inversión es un producto financiero que consiste en juntar capital de varios inversionistas para que los administradores del fondo realicen inversiones en diversos activos, como acciones, bonos o certificados de depósito. La rentabilidad obtenida de dichas inversiones se distribuye entre los inversionistas, proporcionalmente al monto que aportó cada uno. De esta rentabilidad se deduce también el costo de administración del fondo. Si bien los inversionistas aportan el capital, como los que realizan las inversiones son los administradores, este producto financiero es muy popular entre los inversionistas principiantes. Como los activos que componen un fondo varían entre los diferentes administradores, es importante elegir el fondo que se adecue más a tus necesidades. Los administradores suelen ser las casas de bolsa, quienes tienen acceso directo a la bolsa de valores. Como todo producto financiero, el fondo de inversiones tiene sus ventajas y desventajas. Comencemos con las 5 ventajas. Administración profesional. Como ya hablamos, cuando invertís directamente en acciones, vos sos el responsable en elegir cuánto invertir en qué acción y cómo diversificar tu portafolio. Y este proceso para un principiante puede resultar devastador. Pero cuando se trata de un fondo de inversión, son los profesionales quienes toman dichas decisiones, por lo que el riesgo se maneja mejor y se obtiene acceso a los activos a los que los principiantes muchas veces no pueden acceder. Diversificación. Para la compra de una acción existe un monto mínimo de compra, por lo que para los principiantes resulta demasiado caro diversificar. Pero con el fondo de inversión, como el capital se junta de varios inversionistas y este se distribuye en varios activos, es mucho más fácil diversificar ampliamente y, por ende, reducir el riesgo. Es lo que conocemos como no poner todos los huevos en una sola canasta. Accesibilidad. Como se junta dinero de varias personas para formar el capital, el fondo de inversión es muy accesible para los principiantes para comenzar con pequeños montos. Tranquilidad. Como el fondo de inversión es administrado por profesionales, no es necesario estar atento a las fluctuaciones del mercado todo el día, haciendo de este un producto ideal para las personas que trabajan o estudian de día. Alternativas. Existen varios tipos de fondos de inversión que se adecuan a tu necesidad o interés. Teniendo estas 5 ventajas, también hay que considerar la desventaja que existe. Es que en ocasiones podés perder dinero con un fondo de inversión. Si el fondo se administra bien, este genera ganancias y por ende recibís una retribución. Pero si se administra mal, puede generar pérdidas. Esto se refleja en una disminución de tu capital. Y lo peor es que aún teniendo pérdidas, te cobran las comisiones por administración, lo que reduce aún más tu capital. Pero como sabrás, las inversiones consisten en ganancias a largo plazo y no en las fluctuaciones en el corto plazo. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor y que pueda ser de ayuda para elegir tu próxima inversión. Muchas gracias.